Bueno, pues nací el 14 de febrero del 1932. Pues nací el 17 de septiembre de 1927. En el 1928. Que la guerra para ellos duró 3 años. Entonces tenía esa edad, 13 años. Yo nací el día 9 del 7 del 40. Yo nací en Dulca, pero somos de Pinos Genís, allí nos hemos criado todos, entonces mi familia. En los pueblos tan pequeños, en los medios rurales, no había movimientos políticos, porque la presión era muy intensa, o sea, más intensa quizás que en las ciudades, donde pasaban más desapercibidos. Pues el pueblo tuvo dos frentes, primero de derecha y luego el de izquierda. Mejor dicho, primero el de izquierda y después de derecha. Mi padre se lo llevaron preso para matarlo. Pero había consulta entre la cúpula de los comunistas y lo soltaron porque no encontraron un molinero para moler. Recuerdo que también cuando mataron al médico de Vélez, mataron a otro que era un hermano de un tío mío, de la mujer de un tío mío. Bueno, que mataron nada más por ser de derecha. Mi padre tuvo suerte, porque ya encontraron un molinero y no lo mataron. Y le pusieron tres pistoleros, pero no ya era del pueblo, pero para que no se pasara a los nacionales. Uno cada 8 horas, uno. Y estaba trabajando de noche y día, sin sueldo. Mi abuelo tenía que ir al economato para que nos diera la comida. Todos los días le daba el aceite, porque nos lo quitaron todo. Cuando empezó la guerra, tenía yo 4 años. Y de la guerra, lo único que recuerdo es lo poco que vi, porque tenía muy poca edad. Y recuerdo de algunas cosas. Porque luego, después, mi padre no nos contó a la familia, no, en mi casa no se hablaba de eso, porque mi padre durante la guerra, bueno, desde antes de la guerra, tenía un trabajo que fue neutral, porque era panadero. Trabajaba en una panadería, que era panadería y molino. Allí entraba el grano y salía ya hecho pan. Y cuando entraron aquí las tropas, confiscaron la panadería y mi padre a hacer pan para las tropas. O sea que ya por ahí estaba protegido. Claro. Cambió de régimen, que se tuvieron que ir unas tropas y vinieron las otras. La panadería siguió lo mismo. O sea que mi padre durante la guerra fue protegido, tanto de uno como de otro, porque lo necesitaban. Yo me creo que ese sería el motivo que en mi casa no se hablara de lo que pasó. Y por eso yo, hasta que no fui mayor y ya vi las cosas, no sabía qué es lo que había pasado. Pero sí vi muchas faltas, muchas necesidades,
y mucha opresión unos con otros. Unos tenían muchos beneficios y otros no tenían ninguno. Mi familia pues tenían un negocio que entonces era muy importante y era un comercio de comestibles, pero quedaba fiado porque no había dinero hasta que recogían los frutos. O sea... Lo de la guerra, yo tenía un tío que se quedó inválido de aquí para abajo, porque estaba en el frente, una avanzadilla que había en los altos de Sierra Nevada, por encima de Treveles, un sitio que le llamaban El Chorrillo. Allí había unos frentes y allí estaban. Tanto frío pasó y se quedó pues ya ves tú cómo se quedó. Andaba luego a lo último, de aquí para arriba bien, pero de para abajo tenía que andar con su muleta y tieso, más tieso, que lo llamaba y en vez de ser así, no, tenía que volver tortuga, todo el cuerpo, también. Y que luego, más para abajo había también avanzadilla, debajo de Órgiva, en el otro lado del río todavía había del otro frente, y allí estaban, y le decía a mi tío, dice, ya ves tú si estábamos cerca algunas veces, que me decía mi hermano, Joaquín, ¿tienes tabaco? Y decía, no, ¿quieres un cigarrillo? Bueno, cruzaba el río de noche y le daban sus cigarrillos, se iba de la izquierda a la derecha. Yo también lo que recuerdo, que yo lo vi, el rasante de Escuarté y para Pueblo, ahí un miliciano que tenía un blindado, una furgoneta blindada de chapa y todo, para ir al frente, sacó los santos de la iglesia y lo puso en la carretera y con el blindado ese lo hizo polvo todo. Cuando ya esto lo ocuparon los nacionales, tiraron allí una artillería y la mitad de mi casa la tiraron abajo. Aquello fue una sorpresa muy grande porque nosotros nos habíamos refugiado en la iglesia. Nosotros y varias familias, era como un refugio. Y cuando volvimos, pues nos encontramos que se había caído la mitad de la casa. Pues nos refugiamos en las cuevas del jardín, porque la señora del jardín éramos amigas de mi madre. Y nos fuimos allí porque nos dijo que nos fuéramos allí a su casa. Y nos refugiamos en las cuevas del jardín, de toda la guerra. Y vimos pasar los aviones por un hueco de esa, bajar por el río. Aquí, claro que bombardearon. Aquí bombardearon y mataron 2 o 3 personas, 3. Pero como otro día repitieron, porque se ve que no se equivocarían, no tenían el plano todavía marcado de jugar, y a otro día repitieron. Y ahí en un sitio que le dice el barrio Las Parras, ahí fue donde tiraron. Y tiraron dos cosas. Dos casas las tiraron abajo. Lo único que le puedo decir, bueno, porque mi madre lo contaba, lo de las bombas, le cayeron una bomba y nos hirieron a los tres ahí. Y nos estuvimos curando allí en el hospital en Motril, y de ahí ya nos fuimos a Pino, y ya allí nos quedamos, hasta que ya esto se puso ya mejor. Como tiraban bombas y había cañonazos de la artillería, todo el que podía se salía del pueblo. En mi caso, mis abuelos tenían una pequeña finca y había un cortijo, y allí nos fuimos toda la familia. Y había allí
un minado, que aquello se ve que sería que lo habían hecho para buscar agua, y allí nos tenían a los niños y a las mujeres metidos. Y por allí había un camino que recuerdo perfectamente yo, que tenía yo cuando eso, pues 5 años, porque eso fue en el 37, la desbandada fue en el 37, tenía yo 5 años. Y allí nos tenían metidos en aquel agujero y muy cerca había un camino que no paraban de pasar gente de los que venían de la zona de Málaga, esa parte. Tenían que cruzar el río y como por lo visto el río vendría con mucha agua, iban por toda la margen del río buscando el puente para poder cruzar. Y ese era el motivo de que pasaban un poco más adelante de donde estábamos nosotros allí escondidos. Que cuando los derechas se metieron en Málaga, pues de allí tuvieron que huir, pues ya ves tú, no sé la gente que era, pero bandadas de gente ahí, centenares, y para acá, para venirse para Almería. Estos eran los de izquierda. Entonces los de derecha venían y ellos aquí campo a través, en la carretera y por medio del campo para que no los viera mucho, porque ahí en el mar había unos barcos bombardeando también bombardeando ahí. Y entonces pues llegaron aquí al río Guadalfeo. Como aquellos tiempos llovía mucho, pues resulta que ahí al pasar, parece que no había puente o no sé qué, ahí al pasar y eso, un montón se ahogaron ahí, de gente ahí se ahogaron, por eso, por la cosa esa de ir huyendo. Y mucho miedo que tenía la gente y muchas faltas. Hasta el punto de que a mí me pasó una anécdota de niño, como las comidas había que hacerlas en las casas nada más que con leña, había que salir al campo a buscar el puñadillo de leña. Y un día nos juntamos unos cuantos niños para ir a por la leña y uno de ellos pues se ve que no había comido nada. Y llegamos y no hizo leña, se vino vacío porque el hombre estaba, la criatura estaba, porque no tenía ganas de nada, porque no había comido. Y yo me había echado por la mañana un puñado de higos en el bolsillo. Y veníamos ya con el puñadillo de leña, y yo venía ya que no podía, era muy niño. Y el otro que venía detrás se dio cuenta que yo de vez en cuando me sacaba un higo y me lo comía. Y se arrimó a mí y me dice, ¿me das los higos que te quedan y te llevo la leña? Pues yo vi el cielo abierto porque venía que no podía con la leña, pero luego después he pensado que quizás lo vería mejor porque se comió los 5 o 6 higos que me quedaban y aquello le daría la vida. Yo sí me acuerdo de cuando yo le decía a mi madre, mamá, dame un cachico de pan, mamá. Y me daba por la tarde un pedazo de pan, además con una oncilla de chocolate o una milla de azúcar, de aceite. Y entonces, pues yo me salía a la calle a comérmelo, a jugar con los niños y tal. Había uno que yo me acuerdo más de ese muchacho, ¿qué pasaría de él? Estaba yo comiendo el pan y él nada más que mirando, contándome los bocados, pobrecillo. Aquello parece que no había catado el pan desde que nació. Yo me daba una lástima. Y yo cuando vi ella, lo toma, y se lo daba. Me habría acordado yo veces de ese muchacho. Nosotros pasamos parte a la derecha porque tenemos una mala cámara.
Y quiere que no, ya los alimentos mayores no nos forzaban. Nosotros teníamos nuestro ganado, nuestra leche, tenemos que llevar la leche al gulomato. Y sobre lo que entregábamos, así nos daban de ración de racionamiento. Pues nosotros, pues que mi madre adoptó a una niña que iba a pedir dinero, todo eso, que decían Antonio la Pavica. Cuando veía que anochecía ya, que podíamos haber cenado, llegaba para que le diéramos, porque antes era lo que sobraba. Me dijo, tengo un disgusto, tengo una niña. Nos reunió mis 3 hermanos, yo tenía una hermana con unos 16 o 17 años, un hermano con 2 años menos, y a continuación nos reunió mi madre, viuda ya. Dice, niña, ¿qué os parece si a esta niñica que viene todas las noches a pedir, nos la traemos a la casa? Nosotros como jóvenes encantados. Total, que Antonia al día siguiente le dijo a mi madre, niña, ¿a ti te importaría venir a barrer la puerta? La chiquilla vio el cielo abierto, de que alguien le ofrecía un trabajo y estar en la casa. Y allí estuvo toda la vida, hasta que ella se vio con una tienda y le dejó a su hijo su tienda, ¿sabes? Y ella se venía aquí a hacer puntos, ya mayor, conmigo. Como en aquella época lo racionaron todo, estaba todo racionado, sacaron una copla que decía, el que tenga un jamón, que lo empiece y se lo coma, que si no viene Franco y se lo raciona. Eso ya era un poco de cachondeo. Al terminar la guerra, mi madre enseguida pensó en mi educación. Y entonces me fui a un colegio a Granada, en la calle Recogida, y allí hice el ingreso, que había que hacer ingreso para empezar el bachillerato. Me quedé delgadísima, no había comida, no había de nada, y lo pasé bastante mal. Entonces mi madre pensó, bueno, pues no estudie. Y un internado, una cultura general. Y entonces me trasladaron de Granada a Lanjarón, un colegio que el dueño del balneario era catalán y tenía una hija que era monja, una única hija. Y esa única hija deseó hacer ese colegio en Lanjarón. Y entonces mi madre se enteró que existía, solo admitían 40 niños, y mi madre, en casa de mi abuelita, que era donde ella vivía, cogió su caballo, se plantó en Lanjarón, y le dije, mire usted, porque falta una alumna, podemos admitirla, tiene usted el 27. Así que allí me quedé. No, a la escuela ya estuve yendo pues unos 2 años, una cosa así. Y poco, lo mejor un rato nada más, y hacer las faenas que mi padre, porque aquella finca no era suficiente para darnos todo lo que necesitábamos. Mi padre tenía que estar trabajando a donde le encantaba también. O sea que no era lo suficiente. Y luego de noche había escuelas, unas señoras que no eran maestras, pero tenían una milla de preparación y tenían una escuela y íbamos de noche. Y ya de esa manera pues fui aprendiendo. Bueno, pues había gente que iban a esas Alpujarras, a Órgiva, a Caña, a todos esos sitios. Unos se llevaban harina para arriba, lo cambiaban por habichuelas, otros luego venían, luego se lo llevaban a Motril, lo vendían y todo. Y a todo esto, en cada sitio, guardias civiles, te pillaban, se quitaban lo que llevabas para poder venderlo, para poder comer. Y enseguida, encima, según lo que fuera, aunque fuera, una paliza, o al cuartel. Y le pegaban la paliza también al cuartel, y lo echaban, y lo dejaban sin nada, y sus hijos y ellos no podían comer.
Por cierto, tenía ya las cámaras en la sierra, las encerrábamos allí y un cuñadillo mío venía conmigo. Total, que venimos ya de la sierra para abajo y ahí por un sitio que le dicen La Palma, nos encontramos 6 civiles allí puestos. Y de golpe. Vaya, allí tumbados, y al llegar nosotros, ¿qué queréis? ¿Qué? Yo creo pronto que meterle la mano así, apuntar como así, salí corriendo y con la mía me metió una descarga de tiro, ¡bam, bam, bam, bam! 6 civiles, la pana ya capachados. Pero qué pin más divino tenía entonces. ¿Qué pin más divino tenía entonces? En 5 minutos antes estaba yo en el hondo de la carretera. Y al muchacho, que tenía 8 o 9 años, pues le dieron un tortazo. Un tortazo que dieron niños. No sabían ellos. No sabían ellos que es un crío que viene, que ha venido conmigo, que eso no es gente, está tirado en la sierra. Luego también se ponían, cuando se iban al campo, una vez dieron una orden de que todo el mundo tenía que ir a misa. Y entonces se pusieron, los guardias civiles todo domingo se ponían en todas las salidas del pueblo. Y el que iba al campo, lo volvían, ¿tú? ¿A dónde vas? Pues mira, pues voy a lo mío, voy al campo, voy a trabajar con fulano, nada, para el pueblo, a misa primero. Cuando termine la misa te puedes ir. Eso tampoco, ¿no? Y resulta de que luego algunos, en vez de salir por ejemplo, por este camino del sur y por el del norte o la carretera a la otra tal, se camuflaban por medio de otros sitios, ahí, eso, y campo a través, pues se iban. Pero obligarlos a eso, primero a misa, y luego pues con las faltas que había, las faltas que había. Había muchas faltas. Aquí había una persona que me acuerdo que vino con 6 niños, todos jovencillos. Paco, ¿por qué no me colocas mis niños? Que se están haciendo unos ladronzuelos. Se van por ahí, me dicen en el campo que cogen la fruta y lo cogen todo. Y le colocó a los niños. Tú ahí, pones las banastas aquí. De aquí tú al coche. Otro en el cuarto del coche para coger la banasta, en vez de 1 o 2. Y así. Dábamos los jornales a más gente porque no pasaran faltas. Sí, pues en una época fui concejal también, ya casi a última hora de la dictadura, ya a última hora fui concejal. Allí que me enteraba de lo que querían que me enterara, de lo que no querían. Aquello era, de aquello es mejor no acordarse. Dentro de estos puntos que te hacen tomar, estos puntos de inflexión que te hacen tomar decisiones, pudo ser una manifestación obrera en Granada en el año 74, en el que se produjeron la muerte de obreros de la construcción. Yo creo que no podía ser insensible una persona joven a esos movimientos y al final terminé optando por un partido de izquierda. En el año 75 se produce un entierro, creo que recordar 75, 76, se produce un entierro en la Curia en Granada, en el que una de las sorpresas mías ya dentro de mis años jóvenes, mi sorpresa es que había personas de mi pueblo en este entierro, en los movimientos obreros, que desgraciadamente ya han fallecido.
Todas esas cosas son las que contribuyen a, si no desde dentro del pueblo, estas personas del pueblo son las que te hacen impulsarte a combatir la dictadura y a luchar por la transición y por el paso a una democracia. En los pueblos donde se vivía más de cerca la verdadera represión del franquismo, cuando empiezas a conocer que el padre o que el tío o que el padre de otro amigo o de otro conocido estaban en la cárcel. Y entonces cuando eres pequeño no logras entender por qué están en la cárcel, por pensar de otra manera, porque no eran criminales ni era gente de mal que hubieran hecho mal a otras personas, eran gente que solamente estaban en la cárcel por su ideología. Cuando te empiezas a dar cuenta de la cantidad de gente de Vélez que había en la cárcel, es cuando empiezas a entender un poquito la magnitud del problema. Y dices, no puede ser, esto no puede ser. Mira, hoy existen todos los partidos, se mata, se tendrá odio y eso, pero no matan a nadie, no matan a nadie, pero y en aquellos tiempos era así, asesinarlo por capricho. Lo que cuesta criar a una persona para en un momento decir, por no pensar igual que yo pienso, te mato. A pesar de eso, en la época de la transición todavía no se habían aprobado los partidos políticos. Cuando se hizo en este mismo entorno en el que estamos la presentación y salió públicamente los comunistas, el Partido Comunista de este pueblo, a hacer una entrega de carnet a la que estuvimos presentes muchos. Yo no era militante comunista, ni lo he sido, pero sí quise estar presente, en el que ya aparecen los primeros signos de quizás de benevolencia o de mano menos dura. Hizo presencia la Guardia Civil, no detuvo a nadie, solamente pidió de muy buena manera que a ciertas personas cuando terminó el acto que la acompañaran al cuartel. Pero ya no eran los métodos represivos que se veían en Granada, que había conocido en la época de todas las revueltas estudiantiles y obreras de Granada. Ya se empieza a dulcificar un poquito el paso a la transición. Quizás si conocieran la realidad de lo que es una dictadura, no se hablaría hoy en día con la facilidad que se habla y se utiliza la palabra dictadura. Me parece que hemos llegado a un punto de inflexión en el que es bastante necesario que conozcamos un poquito de dónde venimos para intentar no repetir esquemas ni repetir situaciones que yo creo que no son deseables para nadie, incluso ni para esos que salen a la calle utilizando esas palabras tan gruesas que las vacian de contenido cuando ha habido mucha gente que lo ha pasado bastante mal y que lo ha pagado con su vida. El que hoy puedan hablar con esa ligereza a alguna gente. Pero la guerra es una cosa muy mala. Una cosa muy mala.